Muy bien, nos acompaña esta noche el abogado y especialista en temas taurinos Jaime de Rivero Bramocio. En las últimas semanas hemos visto hechos de violencia provocados por grupos de personas que están en contra de las corridas de toros. ¿Por qué generar violencia para supuestamente defender la vida de los animales? ¿Son ilegales las corridas de toros? ¿Qué está pasando con la tradición, con la cultura en nuestro país, donde en la mayoría de provincias, en la mayoría de distritos, donde el campo, la campiña, son parte de la vida cotidiana, pues existen las peleas, las corridas de toros? Bienvenido, Jaime. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, muy amable. Muchísimas gracias por venir. La tauromaquia ha empezado a generar una serie de animadversión. ¿Esta corriente es mundial? Bueno, existe una corriente mundial de protección hacia los animales, eso es una realidad. Pero también existe una corriente mundial que es más poderosa, que es la de proteger la diversidad cultural. Y esto es un proceso histórico, esto es un proceso que al final de cuentas es el resultado de la historia misma de la humanidad. El hombre, desde los inicios de la civilización, ha arrasado sucesivamente las distintas culturas. Unos han matado a otros y, siempre la constante ha sido conquistar un pueblo, arrasarlo, ¿no? Pasó en América, eso está muy claro. Entonces, los estados, a partir de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a desarrollar los derechos culturales, que son derechos esencialmente humanos. Estos derechos culturales que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que están incorporados en la Constitución peruana, contienen esencialmente el derecho humano a la cultura, que es el que le garantiza a las personas el derecho de practicar las manifestaciones culturales de su propia identidad. Uh-huh. Existen además un conjunto de convenios internacionales, tratados, que han sido suscritos por el Perú y por toda la comunidad internacional, justamente con el objetivo de proteger a las diversas culturas, porque lo que se busca el día de hoy es mantener esa diversidad como la verdadera riqueza de la humanidad. Y las herramientas que se utilizan para eso es el respeto y la tolerancia, que son los mecanismos para poder alcanzar la paz. Y siempre hay una pregunta que va a salir y se va a cuestionar, ¿no? ¿Cuáles culturas son buenas y cuáles culturas son malas? Y esa es la gran discusión, ¿no? Pero, digamos, ¿se puede discutir? ¿Alguien puede decir, tu cultura es mala porque, no sé, a mí no me gusta porque no preserva lo mismo que yo preservo o que los que comparten mi cultura preservan? ¿Se puede cuestionar así una cultura no desde otra? Justamente no, porque las culturas tienen valor en sí mismas, al interior de ellas mismas. Y las prácticas que se realizan dentro de ellas probablemente son vistas pues, como extrañas por otras. Y justamente el problema que está acá es el tema de la cultura dominante, ¿no? Y es importante este análisis porque las corridas de toros son esencialmente una manifestación cultural, uh-huh, una tradición cultural del Perú. Guste o no guste, quiera o no se quiera, lo son, y lo son por su propia naturaleza, por su esencia. Son una expresión distintiva de la peruanidad. El Perú entendido como la unión de lo hispánico con lo andino. Un país criollo y un mestizo. Esta cultura definitivamente el día de hoy es una cultura minoritaria que está siendo cuestionada, ¿no? Está siendo cuestionada porque existe una cultura dominante. El día de hoy nosotros formamos parte de una cultura dominante. Hoy estamos en la televisión, utilizamos autos, vehículos, y el estilo de vida que hay en el Perú es el mismo que hay en Argentina, el mismo que hay en México, en Estados Unidos, en Europa. Esa es la cultura dominante, es la cultura occidental que, digamos, inicia a partir del Renacimiento y que es la que ha triunfado en términos generales en el mundo. Pero esta cultura
dominante coexiste con otras culturas menores. Una de esas culturas menores es la cultura taurina, pero la cultura taurina tiene un antivalor de la cultura dominante. ¿Cuál es? Que es el sacrificar un animal en un acto público. Y lo que está ocurriendo el día de hoy con el tema de las corridas de toros no es más que una cultura dominante que pretende destruir a una cultura menor. Una cultura menor, digamos, en el Perú es una cultura menor relativa. En Lima puede que sea menor, pero al interior del país la cosa cambia radicalmente. En el Perú hay más de 300 plazas de toros y se celebran más de 700 corridas de toros. Se estima que hay 5 millones de peruanos que asisten a corridas de toros. Que van a toros. Definitivamente, ¿no? Y alrededor del 50% de la población estaría a favor de las corridas de toros, de acuerdo a las propias encuestas. Estamos hablando de 12, 14 millones de personas, que no son poca cosa. ¿Cómo explicas la actitud de Jesús Chipana, alcalde de la ciudad de Concepción, en la región Junín, que ha declarado: somos antitaurinos, hemos declarado a Concepción como ciudad antitaurina porque los espectáculos, o sea, las corridas de toros que se realizaban en esta plaza eran totalmente dantescos y no se respetaba la vida de los animales? Y sin más, se tiró abajo la plaza de la Concepción, una plaza de 500 años de antigüedad. No tenía tanta antigüedad, tenía 50, más o menos. Un cero de más. El corral puede tener los 500. A veces. La estructura de la plaza puede tener 50. Sí, bueno, ahí hay que diferenciar, hay unos temas, ¿no? El día de hoy el Perú vive un auge económico y muchas de estas plazas de toros, como la de Trujillo, que también fue demolida, quedan en la ciudad, ¿no? Son terrenos que se han revaluado mucho y que tienen unos fines comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Trujillo se demolió la plaza de toros para construir un centro comercial. Entonces, contra la modernidad, tampoco es que los toros pues, puedan combatir, pero se siguen celebrando corridas de toros en Trujillo, en plazas portátiles, en Las Delicias y en otras zonas, ¿no? Y en lo que es Concepción, efectivamente pasa un poco lo mismo, y efectivamente hay un alcalde pues, que tiene esta posición, pero que es una posición... ¿Pero es un objetivo disfrazado? O sea, es decir, soy antitaurino, voy a construir un centro comercial. ¿Es el objetivo? No, yo creo que es hay un aprovechamiento político, hay un oportunismo. Hemos visto hace una semana que el alcalde de Surquillo se ha declarado antitaurino, que Surquillo no celebra corridas de toros, ¿no? Es un absurdo, ¿no? Es un oportunista, pues, ¿no? Claro. No hay muy divertido. Ahora, ¿sería inconstitucional declarar ilegal en el Perú las corridas de toros? Sí, definitivamente. Como te venía explicando, existe un derecho humano a la cultura que está previsto en la Constitución y que está previsto en tratados internacionales, que son la garantía a las personas que asisten a las corridas de toros, porque las personas tienen derecho a la identidad, a practicar las tradiciones culturales de su propia identidad. Adicionalmente, existe una sentencia del Tribunal Constitucional que establece claramente que las corridas de toros son una manifestación cultural de la diversidad cultural del Perú. Entonces, con esa sentencia del Tribunal Constitucional, uno se remite al artículo 17 de la Constitución. El artículo 17 de la Constitución establece que el Estado está obligado a preservar todas las manifestaciones culturales de la diversidad. Y las tradiciones. Y las tradiciones. Pero claro, siempre estamos en la pregunta cuáles son correctas y cuáles no. Bueno, esto ya ha sido zanjado... ¿Esa es la expresión correcto? Porque te estoy escuchando y lo que tú nos estás diciendo es, el tema no va por el lado de lo correcto, el tema va por el lado del poder. ¿Quién tiene más poder? Estoy tratando de responder una pregunta que la gente se está haciendo en sus casas el día de hoy. La gente está diciendo, no, pues, pero esa tradición no vale, ¿no? Esa no hay que protegerla, ¿no? Porque es mala. ¿Quién decide si es buena o es mala? ¿Quién ¿no? decide? Claro, ya la comunidad internacional lo ha decidido. En el año 2005, los estados, 180 estados, incluyendo el Perú y todos los países, firmaron la Convención sobre la protección de la diversidad de las expresiones culturales. En esta convención se establecieron los criterios. El criterio es muy simple. Los estados están obligados a defender, promover todas las manifestaciones culturales siempre y cuando no violen derechos humanos. Y las corridas de toros no violan ningún derecho humano. Asimismo, el Tribunal Constitucional, en 2 sentencias, lo ha establecido. En esta primera que te comenté del año 2010, que establece que los toros son una expresión que forma parte de la diversidad cultural,
Y en el año 2005, con convocación de la sentencia sobre la hoja de coca, también estableció el mismo criterio de la Convención. Estableció que se deben respetar las manifestaciones culturales siempre y cuando nos afecten los derechos humanos. Muy bien. Ahora, cuando tú ves en una corrida de toros que de pronto una persona se mete al coso, ¿no? Para protestar contra las corridas de toros, y claro, puede provocar un accidente, puede que a él lo agarre o lo coja o lo pille el toro, o puede provocar que ocurra eso con otra de las personas que están trabajando en ese momento, porque está pues el torero y también están los banderilleros. ¿Cómo lo juzgas? ¿Es una provocación?